Desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, este podcast que hacemos varios aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que también lo sois. En esta ocasión nos reunimos parte del equipo para hablar de lo que ha sido la carrera de hoy, la carrera que se ha disputado en el circuito de Sakir, en el Gran Premio de Bahrein, y que pasaremos a contaros pues en unos momentos. No sin antes pues presentar a los contertulios que hoy sí que están, la parte del equipo que hoy ha podido asistir a este podcast. Por un lado tengo a Emmanuel. Muy buenas, Emmanuel, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tenemos también a Juan. Muy buenas, Juan. Hola Emma, hola Dani y hola a todos nuestros oyentes. Y como decía, bueno, pues vamos a hablar de lo que ha sido el Gran Premio de Bahrein que se ha disputado este domingo. Vamos a poner primero una promo, como siempre, para entrar a recordar lo que ha pasado durante el fin de semana y obviamente lo que ha ocurrido hoy. Emmanuel, ya hablaste de los libres del viernes en el pit stop, como siempre, y nos quedaría, si eso, destacar alguna cosa de los libres 3 o ya nos pasamos a la clasificación. Pues básicamente los libres 3, aparte de destacar el hecho de que el mejor tiempo los marcaron los dos Ferraris, primero Vettel seguido de Raikkonen, a continuación los Mercedes, etcétera, etcétera, quizás destacar que empezó un poco a jugarse clasificación en carrera porque, por ejemplo, los Toro Rosso se decidieron ahorrar neumáticos porque, bueno, por cómo eligieron ellos sus neumáticos, pues tenían poco super blandos y no quisieron gastar alguno en los libres 3, ¿no? Y ya empezaba un poco la película que después veremos en clasificación que básicamente este nuevo sistema de clasificación provoca que el tema de... Entre el nuevo sistema de clasificación y tal como está el sistema de reparto de neumáticos, pues hace muy difícil que una vez marcado un primer tiempo con un juego de neumáticos, que ese mismo piloto salga a intentar mejorar el tiempo, pues sea casi dificilísimo, ¿no? Porque si no, las opciones para plantear una carrera decente pues se esfuman, ¿no? Ya metidos en la clasificación, en la Q1 se quedaron Felipe Nasser, Rio Arianto, Jolyon Palmer, Kevin Magnussen, Sergio Pérez, Marcus Ericsson y Pascal Wehrlein, que era decimosexto, la verdad que sorprendía, ¿no? Porque tuvieron hábiles en mano con el sistema de clasificación. Y la verdad es que al final consiguieron colocar a Pascal Wehrlein en la decimosexta posición, que creo que es lo máximo que podían aspirar, pero bueno, considerando que es humano, pues oye, está genial, ¿no? Ya en la Q2 se quedaron Kvyat, que no estaba muy contento. Al final la carrera se arregló un poquito, pero llevaba un fin de semana bonito, ¿no? Jason Button, 14º, Esteban Gutiérrez, 13º, Stoffel Van Dorn, 12º. Para ser su primera clasificación en la historia, pues no estaba mal. 11º Carlos Sainz, 10º Verstappen y 9º Grosjean. Ahí pues Verstappen y Carlos Sainz, por ejemplo, lo que os comentaba antes, ¿no? Marcaron un primer tiempo y decidieron ya a falta de 8 minutos, una cosa así, que ya era mejor quedarse en boxes y no intentar salir y mejorar el tiempo con el consiguiente gasto de un neumático super blando que era mejor que tenerlo en carrera, ¿no? Cosas del nuevo sistema de clasificación que la verdad aquí fue un poco peor en Q1 y Q2, a diferencia de Australia, que lo que sí que fue peor fue la Q3, pero aquí un poco se invirtieron los papeles, ¿no? En la Q3 hubo un poquito mejor porque Hamilton no consiguió así de primeras marcar mejor tiempo, si tuvo que jugar con un segundo juego la pole y eso hizo que el resto lo acompañara, ¿no? Con lo cual no vimos eso, que a falta de 4 minutos como pasó en Australia ya la cosa estaba sentenciada.
octavo fue Hulkenberg en la Q3, séptimo Massa, sexto Bottas, quinto Ricardo, cuarto Raikkonen, tercero Vettel y como digo, en esa lucha por la pole, Rosberg segundo y Hamilton primero. Estuvo muy igualado ahí, al final Hamilton se lo llevó por poca diferencia, pero bueno, al final se lo acabó llevando Hamilton. A mí me pareció una clasificación en línea de lo del Gran Premio de Australia y, vamos, un aburrimiento total. Yo me estuve fijando y si, o sea, durante prácticamente, quitando los primeros minutos de cada una de las clasificaciones, el tiempo que había coches en la pista era ridículo. O sea, prácticamente estaban todos en pit. Así de memoria creo recordar que tan solo Wehrlein en la Q1 y Hülkenberg en la Q2 fueron capaces de aprovecharse de lo de estar en un momento dado o sea, fuera de la Q siguiente y fueron capaces de hacer un tiempo. Pero decías antes en la Q2, Jason Button también dio una sola vuelta. Esteban Gutiérrez lo mismo. Van Dorn una vuelta. Carlos Sainz una vuelta. O sea, si me apuras, menos coches en pista que incluso el año pasado. Sí, sí, hay una vez que marcaban un tiempo con un juego de neumáticos, pues decían, bueno, ¿para qué nos vamos aquí a gastar otro juego de neumáticos si me van a quedar pocos y los necesito en la carrera, ¿no? Con lo cual ahí, pues poco arriesgaron, como decías tú, a Verlaine, que al final sabía que iba a quedarse en la Q1 y él sí que iba a tener juegos nuevos por un tubo, con lo cual pues voy a arriesgar un poquito y el que también arriesgó un poquito fue Hulkenberg, ¿no? Ahí intentando pasar a la Q3, que igual eso hizo que al final la carrera tampoco le fuera muy bien. ¿Hasta qué punto compensa arriesgarse y gastar juegos de neumáticos si sabes que en la Q3 pues tampoco vas a, pues eso, quedarte, compensa quedarte octavo, séptimo a quedarte noveno, décimo con un juego menos de neumáticos, etcétera, etcétera? Pues hay que, depende de cada equipo y tal, pero la verdad que al final el sistema de clasificación, estoy contigo Juan, que un desastre, y lo peor es que lo quieren volver más desastre y Todavía. esperemos que entre la cordura en algún momento y la cosa se arregle, porque prefiero no comentarlo lo que la propuesta última, porque ya es Sí. tan despropósito que dices, vamos a ver, es tan complicado, de verdad, es tan complicado volver al sistema de años anteriores que, oye, no había ningún problema. Tantos minutos, salen todos los pilotos, hay tantos neumáticos, marca el mejor tiempo, tal. No hay nada, no hay ninguna complicación. Funcionaba, funcionaba. Y ahora, Sí, o sea, en fin. es que es lo que dices, o sea, mejor ni comentarla y esperar al previo del próximo Gran Premio a ver si realmente sale adelante lo que han propuesto o no. Porque es que yo a nuestros oyentes lo que les diría es, ¿cómo se os ocurre alguna manera de hacerlo todavía peor? O sea, lo que está ahora mismo, empeorarlo. Parece difícil, pues lo han conseguido. Y lo peor de todo es que me dices, están haciendo las probaturas en unos tests. Digo, vale, tío, ningún problema, estás testeando nuevos sistemas en unos tests. No, es que esto es fuego real. Estás probando las cosas en fuego real y Sí, sí. ya van dos que no funcionan. Y, oye, ¿quieres complicarte más? Pues venga, vale, vamos. Nah, Y imagino desde que será un luego, rumor y no saldrá adelante. desde luego una de las cosas que tiene el estar haciendo estas pruebas en, pues digamos, en plenas carreras, es que otras temporadas podría pasar. O sea, se podría hacer y te sale mal, bueno, pues tienes el espectáculo de la Fórmula 1 y no hay dudas sobre que es un espectáculo, ¿no? Pero en estas últimas temporadas que estamos teniendo dominios aplastantes de un equipo, que hay una coyuntura pues de crisis económica, que los circuitos se están llenando últimamente menos de lo que solían llenarse, problemas con promotores, problemas en algunos países, por ejemplo España, que ha dejado de emitirse en abierto y que yo creo que todavía no hemos tenido unos datos de audiencia, pero que tienen que haber bajado un montón. Y con esas, que ahora
pues eso, que es más, parece más esfuerzo ver la Fórmula 1, tanto económico como que te entretenga o no. Conocemos gente en nuestro entorno que ha dejado de ver las carreras, aunque le gustaba la Fórmula 1, porque ya no le parecen divertidas. Y se ponen a hacer estas cosas. Ya no solo el prejuicio del espectáculo, sino económico y de deriva que parece que están teniendo. Bueno, afortunadamente, al menos estas dos primeras carreras, a diferencia de las clasificaciones, han acompañado con un acierto del cambio de neumáticos, ¿no? Esta elección de 3 tipos de compuestos diferentes en cada carrera ha ayudado y al menos, insisto, en estas dos primeras carreras ha beneficiado que la cosa acompañe, porque no sé vosotros, pero al menos aquí en esta de Bahrein a mí me hasta costaba seguirla un poco entre la acción en pista y que cada piloto iba con medio súper blando, que ahora paro, ahora no paro. Digo, me estoy perdiendo porque aquí, a ver, este acaba de entrar, va con medios nuevos, usados, ahora cambia a medios nuevos, usados, va a 2, va a 3, y el grafismo de la realización tampoco ha ayudado, la verdad, porque no ha ayudado. A veces ponían que un piloto iba con medios cuando lo estaban pinchando en cámara y veías que iba con super blandos y decías, venga, va, un error, venga, vale, pero joder, estás pinchando en cámara y cosas así. Insisto, afortunadamente las carreras están acompañadas entre la acción en pista, que ahora comentará Dani cómo ha ido la carrera, pero entre eso y el tema de neumáticos, al menos en las carreras, pues da un poquito más de chicha, ¿no? Sí, yo a este respecto, reconocer que el año pasado, cuando hablábamos de cómo sería esta temporada a nivel de neumáticos, yo estaba convencido de que iba a ser que todos los equipos prácticamente iban a hacer lo mismo y un zasca en toda la boca, o sea, porque realmente ahora viendo el gráfico de cuáles han sido los neumáticos que han ido usando los diferentes pilotos, y hombre, hay estrategias muy parecidas, pero también ha habido estrategias totalmente diferentes y, por ejemplo, dentro de los 3 primeros, incluso porque llegó un momento que empezaron a copiarse la estrategia simplemente para proteger el puesto que llevaban, como nos comentará Daniel en adelante, pero es que ni siquiera entre los 3 primeros la sucesión de neumáticos ha sido la misma, ¿no? Desde luego el tema de los neumáticos ha dado mucho juego. Si queréis entonces vamos a hacer pues un pequeño repaso a lo que ha dado de sí la carrera. Una carrera que comenzaba con problemas para dos pilotos. Para Palmer, que no conseguía pues, salir ya del garaje con problemas en el Renault. Y para Sebastian Vettel, que rompía el motor en la vuelta de formación, ya cuando estaba llegando a la parrilla. Con lo cual ya teníamos 2 coches retirados, 2 pilotos que iban a ver la carrera desde el muro, sumados a Fernando, que recordemos que yo creo que además no lo habíamos dicho en el anterior podcast, Emmanuel sí lo pudo decir en el pit stop, no pasaba las pruebas médicas y era sustituido por Stefan Van Hommel, que era el que corrió en este domingo. Una carrera que comenzaba con la salida de Nico Rosberg, con Hamilton que, bueno, y un poquito también decepcionante en cuanto a la salida, como ya pasó en el Gran Premio anterior, y que en la primera curva con Valtteri Bottas, que había salido bien, tenía ahí un pequeño lance, se tocaban entre los dos y quedaban dañados. Bottas se quedaba un poco retrasado, Hamilton también, cosa que aprovechaba pues Kimi Räikkönen para ponerse en segunda posición. Kimi Räikkönen no, los dos Williams quedaban en segunda y tercera posición, con Ricciardo cuarto, y Kimi quedaba un poquito por detrás, descolgado un poco del grupo de cabeza. Después quedaba más atrás, quedaba Lewis Hamilton. Veíamos en esta primera parte de la carrera mucha lucha de lo que ha sido la tónica general en la parte, digamos, no de cabeza de la carrera. Vimos como Carlos Sainz y Max Verstappen volvían a estar el uno contra el otro peleando. Recordemos que a coches iguales, el piloto de tu equipo, tu compañero de equipo, es tu primer rival contra el que tienes que demostrar que eres el que manda en el equipo, para que, bueno, pues, siempre hay un poquito de favoritismo y estos dos pilotos se lo están intentando pelear. El problema que tenía Carlos Sainz
es que tocaba con Sergio Pérez, había ahí un pequeño problema con el neumático trasero, si no recuerdo mal, que bueno, le destrozaba, Carlos tenía que ir a cambiar neumáticos y que Sergio Pérez, bueno, también se vio afectado por ese golpe. Max Verstappen, que había sido adelantado, bueno, pues ya recuperaba un poquito la posición primera dentro de estos dos compañeros que están luchando el cuchillo entre los dientes en cada carrera, que ya venían de la temporada pasada igual y que yo creo que van a dar mucho que hablar. Teníamos también a Pascal Wehrlein, que con el Manor también conseguía ganar posiciones. La verdad es que están haciendo buenas actuaciones dentro de las posibilidades que tienen con esos coches, y que, bueno, mientras Sainz y Pérez iban a cambiar las piezas que tenían dañadas, Kvyat también conseguía ganar alguna posición. Y tras estas primeras vueltas veíamos que Hamilton, bueno, pues volvía a meterse un poco a la carrera, iba por todas. Y también teníamos a Bottas llamado a un drive-thru por causar el accidente, por haber golpeado a Lewis Hamilton, y que esto marcaba un poquito el devenir ya de la carrera del segundo de los Williams. En esta parte también veíamos el abandono de Jenson Button con problemas en MGU-K, que parece ser que ya no valdrá para el Gran Premio de China, que lo van a tener que sustituir, y que, bueno, pues es una mala noticia para un equipo que ya pensaban en que podrían empezar a tener una estabilidad y sacarle más rendimiento al coche, que en esta carrera perdían a su piloto, digamos, estrella, a Fernando Alonso, que no podía correr, y a Button con el otro coche, pues lo tenían ahí. Lo que les quedaba era Stefan Van Dorn, que como novato, como rookie, tendría que salvar los muebles. Esteban Gutiérrez también tenía que abandonar el problemas en su hash, cosa que también dejaba, pues, digamos, la cruz de este equipo. La cara era Romain Grosjean, que estaba en quinta posición cuando su compañero abandonaba. La verdad es que lo que vimos en Australia parece que no era un espejismo, que los hash estuvieran ahí arriba. De hecho, estuvo muy discutido el tema bueno, pues en lo que iban comentando los narradores del canal de Movistar TV de Fórmula 1, en el cual, pues, Pedro de la Rosa destacaba cómo habían conseguido, pues, estar ahí arriba, que no era tanto sorpresa porque tenían una muy buena base, que habían conseguido correr no con un Ferrari, pero casi, a pesar de llevan el motor Ferrari, llevan mucha parte de la aerodinámica de Ferrari, y hablaban un poco, pues, de esa circunstancia, ¿no? Que no era tan sorprendente, que tenían un buen coche, no era tanto una sorpresa. Entre medias veíamos Hamilton seguía apretando como loco, intentando, pues, conseguir recuperar todo lo que había perdido en esa primera vuelta, y que llegaba incluso ya a podio justo antes de empezar, pues, con los cambios de neumáticos, que, como decíamos antes, era una de las cosas más interesantes y que más juego ha estado dando estos días. Massa pedía posiciones con el tema de los neumáticos, se van desgastando, adelantaba Max Verstappen ganando puestos, y que, bueno, pues en esta primera parte de la carrera quedaba más o menos así. Veníamos ahora una etapa en la cual se hacía el primer cambio de neumáticos, veíamos, como decía Manuel, teníamos muchas estrategias. Ahora la verdad es que incluso entre compañeros de equipo se toman estrategias completamente distintas, con resultados distintos, y que yo creo que el abrir el abanico de los neumáticos un poquito más ha dado mucho interés a las carreras. Veíamos pilotos jóvenes. Perdona, Dani, que te corte. Y aquí es algo que también dijo Juan en el resumen de Australia, es que aquí nos falta saber qué neumáticos le faltan tienen disponibles cada piloto, y si son usados o son nuevos, ¿no? Porque sin esa información es que estás vendido. O sea, ves ahí que entra yo qué sé, un Williams, y vuelve a poner medios y dices tú, aquí han errado a la clasificación, y tú vas a ver después
te enteras de cuántos neumáticos tiene disponible y resulta que nuevos únicamente tiene medios. El resto de blandos son todos usados y quizás sí que le compensaba volverse a ponerse medios, ¿no? Con lo cual ahí nos sigue faltando esa información, ¿no? Que no llega por ningún lado. Y como decía antes, a veces la poca que ponen, la ponen errónea. Y para entender tanto baile de estrategia, que ahora sí, ahora entro, ahora pongo medio, ahora tal, pues es algo vital eso. Si no, te pierdes totalmente. Sí, desde luego deberían hacer un pequeño esfuerzo a nivel de infografía o bien de pues, sacar una aplicación. Esto lo venden como muy tecnológico. Hablábamos del tema de hace un par de años de quién sería el primero en andar con iPads en el paddock, con Surface, con determinadas herramientas pues así modernas, por decirlo de alguna manera, ya no portátiles, sino un instrumento de mano. Y yo creo que pierden una ocasión pues sí, igual de potenciar las aplicaciones para móviles, que es algo que a día de hoy pues no nos resultaría extraño pues tener ahí un iPad al lado de la televisión, pero claro, estamos hablando de que ya tienes que pagar por ver la carrera, aparte tienes que pagar el extra para poder tener la información en tu dispositivo y poder compaginar, digamos, la parte técnica y la parte visual de la carrera. No sé, es una cosa bastante complicada. No sé cómo lo resolverán, pero desde luego lo que dices tú, Manuel, a día de hoy no lo tienen resuelto de una forma, bueno, pues que el público, aparte de ver que pasan cosas, entender por qué pasan esas cosas, ¿no? Porque qué tipo de neumáticos lleva y por qué se está dando esa diferencia pues de rendimiento entre un coche y otro, de un compañero de equipo y otro. Es una cosa un poco complicada, ¿no? Y el meter pues ahora en vez de 2-3 compuestos de neumáticos pues es más lío. Destacar, digamos que estábamos mediados la carrera, en la última parte pudimos ver cómo las primeras posiciones ya iban bastante bueno, a falta de saber un poquito las estrategias, ¿no? De que hubiera alguna que nos sorprendiese, estaban ya bastante establecidas. Y podíamos destacar la actuación de Pascal Wehrlein y de Stoffel Van Dorn, que estaban, bueno, pues acaparando las imágenes de televisión, porque lo estaban haciendo bastante bien para los coches que tenían. Y que, bueno, pues con la carrera ya más o menos decidida, pudimos ver bastantes toques de color pues en el medio de la carrera, ¿no? En la parte media. Finalmente, quien se ha llevado la carrera tras un trabajo perfecto, impecable, casi diría de reloj, segundo a segundo ha sido Nico Rosberg, que ha entrado en primera posición. Segundo ha sido Kimi Raikkonen, que ha conseguido recuperar posiciones después de una salida no muy buena, llegando segundo. Hamilton, que después del toque ha conseguido llegar en tercera posición, pues a cierta distancia de estos dos primeros. Daniel Ricciardo, que ha conseguido meter el Red Bull en cuarta posición, un poco distanciado de Hamilton, pero meritorio después de una carrera que no fue sencilla. Romain Grosjean, nuevamente con el Haas, la anterior carrera era sexto, ahora es quinto, bastante bien el piloto francés. Max Verstappen, sexto con el Toro Rosso. Daniel Kvyat, séptimo con el otro Red Bull. Felipe Massa era octavo, noveno era Valtteri Bottas. La verdad es que después de la salida de las primeras posiciones se han ido diluyendo. Pues Valtteri Bottas también un poco ayudado o perjudicado por el incidente y por el drive-thru como consecuencia. Y destacar a Stoffel Bardón en décima posición con el McLaren, que está muy bien para haber debutado con un coche que bueno, pues es complicado y que tiene problemas y que la verdad es que habría que destacar esta actuación. Luego ya entraría pues Kevin Magnussen en undécima posición, 12º Marcus Ericsson, 13º Pascal Wehrlein, 14º Felipe Nasser, 15º y 16º Nico Hülkenberg y Sergio Pérez con los Force India. La verdad es que yo esperaba un poquito más de los Force India. Y Río Arianto en 17ª posición con el Manor. Luego ya pues Carlos Sainz había abandonado, Esteban Gutiérrez abandona, Jenson Button abandonó y Sebastián Vettel y Palmer ya ni siquiera tomaron la salida. Y bueno, con esto tenemos ya lo que ha sido la carrera y me gustaría pues saber
¿Qué opináis vosotros? ¿Ya habéis dicho o ya habéis empezado a comentar que os ha parecido interesante? Pero bueno, añadir alguna cosa de que destacaríais o Sí, con qué os habéis quedado. pues yo en la parte negativa me quedaría por un lado los problemas de fiabilidad tanto de Ferrari, en Australia fue Raikkonen, ahora fue Vettel. He oído por ahí que se rumorea que tienen un problema con el turbo y que hasta el Gran Premio de España no lo van a poder solucionar y que para ello van a tener que gastarse tokens que le quedan. No sé si esto es real, pero si es así, desde luego algún problema tienen, porque no es normal que en una carrera, en dos grandes premios, o en una Raikkonen y otra Vettel, pinchen. Y es un problema que tiene Ferrari que va a tener que atajar, porque el objetivo de este año de Ferrari, no hay que olvidarse que se lo han puesto en llegar hasta la última carrera con posibilidades de ser campeones del mundo. Y evidentemente, si no finalizas las carreras, pues no vas a tener posibilidades de llegar a final de año teniendo opciones de ser campeón del mundo, ¿no? Después también problemas de fiabilidad del Renault, de Palmer, en este caso fueron problemas hidráulicos. Después también problemas, el primer problema de McLaren Honda de este año, un problema ahí con parte del ERS. La verdad es que cuando la realización pinchó a Baton abandonado depositando el coche en la escapatoria, volvieron a pinchar a Alonso y puso una cara de, venga, volvemos a empezar con los problemas. A ver si queda en un hecho aislado y no pasa de ahí, pero la verdad es que no acaban Venga, ahí de... decía, Sí, decía segundo problema, ya tuvo problemas McLaren, ¿no? No, perdón, fue el accidente de Alonso y Baton acabó. Sí, perdón, perdón. Perdona que te haya cortado. no, nada, pues eso, que a ver si no es, empieza a ser algo tan... O sea, ojalá no sea sistemático como el año pasado, ¿no? Y también problemas para el Haas, en este caso Gutiérrez, que no me he podido enterar muy bien qué le ha pasado, pero una lástima porque estaba después de Grosjean en un momento de la carrera que abandonó y no sé exactamente qué pasó, porque Grosjean, por otra parte, me ha vuelto a sorprender. Yo que pensaba que aquello de Australia pues fue algo un poquito aislado, que la bandera roja, todo contribuyó a que Grosjean quedara en esa sexta posición. Es cierto que en Australia, después de la bandera roja, aguantó muy bien esa sexta posición con su ritmo, etcétera. Ya teníamos indicios de que el coche funcionaba bien, pero aquí, ostras, es que tanto la estrategia que la subieron leer muy bien, como el ritmo de Grosjean adelantando, etcétera, porque por propia estrategia tuvo que adelantar a pilotos. La verdad es que me ha vuelto a sorprender y ahora mismo Haas diría que es el tercer o cuarto coche, o sea, poco más. Y ahí luchando con el Red Bull Toro Rosso o Haas. Después también Red Bull me ha sorprendido, Ricardo en especial ahí aguantando, manteniendo los muebles para un Red Bull que evidentemente no es el Red Bull, está a años luz del Red Bull de Vettel. Y vamos a ver qué puede hacer Ricardo esta temporada, que parece que a menos de entrada está más entonado que Kvyat, que la verdad que en Australia no pudo comenzar, aquí también tenía ahí la clasificación que en él fue muy bien y bueno, al final durante la carrera pudo ahí ir recuperando y tal y pudo salvar los muebles, ¿no? Lo mismo que Verstappen, que bueno, al menos pudo también sumar algunos puntos interesantes, pero por ejemplo, lo que está logrando Haas con Grosjean era lo que tenía que estar logrando Toro Rosso, porque Toro Rosso tiene una unidad de potencia del 2015 y tiene que aprovechar este primer, sobre todo cuarto de temporada y a lo que avance la temporada se le va a complicar la vida porque el resto de equipos van a tener evolución de su unidad de potencia y ahí se los van a comer con patatas, ¿no? Y que ese toque con Sergio Pérez con Carlos Sainz, la anterior carrera, ese toque que no sé qué, que funciona al final, pues se le están yendo puntos como el año pasado se le fueron puntos por el tema de fiabilidad y al final el campeonato estas cosas cuentas, ¿no? Y ya por último, bueno, también destacaría Van Dor, que no está nada, pero que nada más debutar con un punto. Y también en la parte negativa destacaría a los Williams, ¿no? Que empezaron muy bien. Bueno, Bottas se pasó de frenada y se llevó puesto a Hamilton, pero después en la estrategia es cierto que
toda su filosofía de estrategia la depositaron en que iban a hacer 2 paradas utilizando medios. Para ello tenían 2 juegos de medios nuevos y claro, se encontraron con la cruda realidad que los medios aquí en Bahrein no funcionaron. A diferencia de Australia, que los medios al final fueron el santo grial, aquí no funcionaron para nada. Y claro, Massa, con ese, ya sabemos que Williams son muy cuadriculados con la estrategia, apostó por seguir con medios a 2 paradas y si al final de ir segundo, pues adiós muy buenas. Y Bottas, entre que el drive-thru, ir a 2 paradas y que al final intentaron rectificar con un blando usado a final de carrera y tal, al final también se le fue a pique, pues al final un desastre para Williams. No, pues yo creo que lo has resumido muy bien, prácticamente has dicho todo lo que yo quería comentar. Si acaso decir que las primeras vueltas fueron un tanto movidas, hubo bastantes pequeñas colisiones entre coches, que diversos pilotos, Ricciardo por ejemplo, o Hamilton, sufrieron las consecuencias durante el resto de la carrera. Por ejemplo, Ricciardo era curioso porque prácticamente toda la parte lateral del morro, el lado derecho, creo recordar, en esa colisión que tuvo, ahora no recuerdo con quién, se fue a la porra y bueno, les convenía seguir aerodinámicamente el coche, parece que tampoco iba tan mal y así estuvo. Hamilton, sobre todo al principio, las primeras vueltas, cuando el coche estaba todavía lleno de gasolina, se veía que echaba más chispas de uno de los lados que del otro. Sabéis que de noche, este circuito se corre de noche, como todos sabéis, las chispas son más visibles que cuando las carreras son de días, ¿no? Y a mí me resultaba curioso ver eso, cómo sobre todo se inclinaban hacia un lado. Y luego también comentar que, si bien a Bottas a mí me pareció acertada la sanción que tuvo, porque realmente le fastidió totalmente la carrera a Hamilton, al menos la posibilidad de podio. No ocurrió lo mismo, no se sancionó a Checo Pérez, que al parecer a todo esto corría con fiebre, por la colisión que tuvo con Carlos Sainz, que también nos privó de esa guerra particular con Verstappen. Y nada, si acaso también comentar que yo tenía bastantes esperanzas en ver a los Ferrari ponerse otra vez primeros delante gracias a ese sistema que tienen de salida, pero bueno. Sí, nada de sistema, parece que no tienen sistema. No, pero sí, o sea, decían que en vez de tener que tocar 2 mandos en el volante, que se apañaban con uno o algo así. Pero no, bueno, lo que pasa es que a diferencia de otros equipos, bueno, esto todo se ha simplificado, el tema del embrague en los volantes. Antes tenía múltiples palanquitas en cada brazo, ¿no? Y este año pues se ha simplificado a que solo pueden tener una. A diferencia del resto de equipos, Ferrari lo que tiene es una palanca, pero que está unida de lado a lado. Puedes activarla en la derecha o la izquierda, pero está unida, ¿no? Y a diferencia de los otros pilotos que tienen 2 o tienen una, pero está dividida. O sea, son 2 bloques diferentes. ¿Me entendéis, no? Lo que quiero decir, ¿no? Y claro, lo que dicen es que Ferrari, al estar unida toda la palanca de un lado a otro, da más sensibilidad que el resto que está dividida la misma palanca, ¿no? Eso es lo que dicen. Eso es parte de ese sistema, aparte de que se supone que tienen un mapa de motor específico y historias varias. Pues dicen, bueno, que al final, si el piloto acierta y todo cuaja, sales bien, y si no, pues sales mal, porque Rosberg estaba por la parte sucia y fue de los que mejores salió aquí en Bahrein. En cambio, sí. Raikkonen pues se le engulló a todo el grupo y Hamilton igual. Sí, o sea, pues tal cual, ¿no? O sea, Rosberg hizo una salida espectacular y Raikkonen pues se quedó ahí atrás. Hamilton también se quedó encerrado entre un montón de coches. Yo no sé si se puso séptimo, octavo, pero fue debido al incidente con Bottas. Y los Williams, que también salieron de forma espectacular. Y poco más. Yo durante toda la carrera también
coincidía con los comentaristas en no entender la estrategia de Williams, pero bueno, si realmente no tenían neumáticos, pues, en fin. Claro, es que Era, tenía, es era lo un que te poco, decía, tenían pero todos usados y claro, todos usados. Entonces, pues echarían sus cuentas y bueno, también hay que decir que al final el super blando parecía que única y exclusivamente iba a servir para la clasificación y sin embargo se ha demostrado que era la vida del neumático pues muy poco inferior con respecto a la del blando, con lo cual al final fue el mejor neumático, vamos, o sea, lo óptimo hubiera sido estar siempre con super blandos, salvo un stint con blandos. Lo que pasa es que obviamente no tenían neumáticos para tanto, ¿no? Y a este respecto, pues por ejemplo, los 3 primeros no tuvieron un solo juego de super blandos a estrenar. sí, en esto de las estrategias hay que tener dos cosas claras, ¿no? Que si tu coche es rápido, vas a hacer que tu estrategia funcione casi con total probabilidad, ¿no? Que es el caso de los Mercedes, ¿no? O sea, Hamilton en un momento dado se puso medios y tal, que no qué, al final podium. Rosberg hiciera lo que hiciera, montara neumáticos de piedra, el coche es un pepino y igual no gana, pero el podium quedaría segundo, quedaría ahí, ¿no? Y después hay otra vertiente que es hay que saberse adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y es cierto que Williams, el resto de neumáticos los tenía usados, pero vete tú a saber, aunque fueran usados por 3 vueltas, pues igual les compensaba mejor que seguir con ahí empeñados con el medio, con el medio, con el medio. Es cierto que igual tenían el coche arreglado para que el medio funcionara, pero bueno, al final circunstancias de carrera, temperatura, viento, no sé qué, al final el medio no, aquello no funcionaba ni para atrás, ¿no? Y pese a que en un momento dado llegamos a pensar, al menos yo llegué a pensar que cuando Hamilton ponía el medio, digo, bueno, aquí este se pone el medio y va a hacer toda la carrera con el medio, ¿no? Y resulta que no, al final aún paró 2 veces después. Sí, de hecho dio menos vueltas con el medio que con el blando al final. Es curioso. Y con respecto al resto, pues nada, simplemente volver a apuntar lo que has comentado sobre Van Dorn. A mí me dejó grata, pero muy gratamente impresionado su actuación durante todo este fin de semana. Mejor clasificación que Baton, una carrera impecable. Desde luego, yo creo que Alonso tiene el puesto más que asegurado. También creo que Baton va a seguir corriendo durante toda la temporada, pero el relevo ofrece confianza, ¿eh? A ese respecto, yo creo que McLaren se ha pertrechado muy bien. Y hoy hemos echado, por supuesto, de menos a Alonso, pero sinceramente, viendo las cosas como han sido, de haber corrido Alonso, hubiera preferido a Van Dorn en vez de a Baton en esta carrera. Y para China, pues casi diría que también sería mi particular apuesta si yo tuviese algo que decidir, ¿no? Le daría el volante a Van Dorn porque no creo que haya sido flor de un día. Se han mostrado muy seguro durante todo el fin de semana. O sea, ¿tú sustituirías a Alonso por Van Dorn? ¿Me estás queriendo decir eso? No, No, a al revés. Baton por Van Dorn. Ah, Baton por Van Dorn. Ah, vale, vale, vale. Ah, no, sí, bueno. De que el próximo año va la línea de McLaren va a ser Van Dorn Alonso, eso, bueno. No tengo aquí, no tengo ninguna información, pero vamos, es que es de sentido común. Hasta Ron Dennis lo decía en declaraciones que el 2017 Van Dorn va a estar en Fórmula 1, con lo cual, oye, blanco en botella leche, ¿no? Con lo cual, oye, está claro, ¿no? El chaval que venía de Japón, que esa es otra. Habría que entrar cómo McLaren ha gestionado todo esto del tercer piloto y tal, porque Van Dorn estaba, que este año va a hacer la Super Fórmula en Japón. Pues el tío estaba en Japón el jueves y claro, tenía que coger un vuelo de 15 horas a Bahrein, cambio horario, no cambio horario, ajustarse al coche, no sé qué, una cosa a la otra, y al final, oye, pues lo ha hecho, ostras, ha sumado el único punto que tiene McLaren este año es obra de Stoffel Pantone, ¿no? Y eso ya lo dice todo. Uh-huh. Y después otro... Y mejor calificación que Baton, ¿eh? Otro Mejor compañero... calificación que Baton. Otro compañero de Van Dorn, Magnussen, también destacaría a Magnussen, el que salía desde pit lane porque bueno, no acudió a un control de pesaje durante los libres del viernes y lo sancionaron con salir de pit lane. Pues al final el tío
quedó 11º, que bueno, lástima que no sumó ningún punto porque lo hubiera merecido, ¿no? Salir de Triple Lane nunca es fácil, y más teniendo un Renault, y oye, al final 11º, no está nada mal. Que por cierto, Magnussen durante la carrera tuvo más y sus menos con Bascar Verlaine, con ese Manor que al parecer en rectas es un cohete, según palabras textuales de Magnussen, pero bueno, en curvas sigue faltando evidentemente chasis, pero este año al menos tienen un motorazo increíble. Que Verlaine también lo está haciendo bien. En algún punto de la carrera lo llegamos a tener hasta en zona de puntos, ¿no? Pero por cuestiones de que unos están parando, otros no, etcétera, ¿no? Pero oye, ver un Manor en una carrera como Bahrein, que no suele haber ni safety car, ni banderas rojas, ni todo esto, acabar 13º no está mal. Sí, o sí. sea, este Manor puntúa este año, tiene altas probabilidades. Y creo que estos pilotos que vemos que están llegando a la Fórmula 1, que aunque no tienen muchas oportunidades, cuando las tienen, las están aprovechando, yo creo que es una una confirmación de las teorías de que cuando un piloto llega por méritos propios, por lo que está haciendo, es muchísimo más efectivo que cuando vemos pues un piloto que ha llegado por pasta, por patrocinio. Y creo que tenemos muchos ejemplos y que es una lástima que no puedan estar corriendo en Fórmula 1 algunas figuras que hemos visto pasar por ahí que demuestran maneras. Esperemos que estos pilotos de los que estamos hablando hoy podamos estar hablando de ellos pues dentro de un par de años en un equipo potente cuando pues pilotos como Alonso, como Jenson Button se van a ir retirando, obviamente. Ya tienen Massa, por ejemplo. Massa lleva muchos años ahí que bueno, habría jóvenes pilotos que podrían haber tenido su oportunidad en el coche de Massa. Sí, queramos o no queramos, o sea, los próximos en retirarse deben ser Massa, Button, Alonso en ese orden, más o menos. O sea, Alonso también le va a tocar todo retirarse, pero Raikkonen. 2 o 3, Raikkonen, otro que ya tiene que contar las horas ahí de su reloj para retirarse, ¿no? Y claro, y si es que estos no se retiran, pues no van a abrir la mano a estos nuevos, ¿no? Que ya pues que es que no hay espacio, ¿no? Físico. Que por cierto, hablando de pilotos y tal, Rosberg, 2 victorias, lleva 5 consecutivas, sumando este año y el anterior. Yo no sé si calificar esto de una mini crisis, la típica mini crisis que suele tener Hamilton todos los años, que le cuesta, pero claro, como está en Mercedes, esa mini crisis es quedar segundo, quedar tercero, que no está mal, otros firmarían. No sé si veis que esto empieza a ser... Tiene pinta de tener algo más de seriedad, que Rosberg si realmente puede optar al título. Veis que, bueno, esto es flor de un día, Rosberg que gane ahora, pero al final Hamilton le va a pasar la piedra como los 2 años anteriores. Yo creo que sí. Yo creo que Hamilton, llevamos solo 2 carreras, sobre todo esta, poco se le puede achacar. Incluso durante la retransmisión, cuando... Bueno, llegó un momento en que Raikkonen vio que clarísimamente era imposible alcanzar el primer puesto, con lo cual se dedicó a hacer todo lo posible en mantener la segunda posición, con lo cual lo que hacía Hamilton empezó a copiarle la estrategia, hacía exactamente lo mismo. Y a su vez Rosberg hacía lo que hacía Kimi Raikkonen, con lo cual a partir de media carrera digamos que Lewis Hamilton fue el que fue marcando el ritmo, ¿no? A excepción de en el último cambio de neumáticos que Kimi intentó que Hamilton no le hiciera el overcut y entró a cambiar neumáticos antes que él. Y los comentaristas decían que, bueno, que Hamilton se había equivocado, que de 5 segundos pasó a estar a 12 porque retrasó bastantes vueltas el cambiar sus propios neumáticos. Y al final, en las entrevistas, pues el Hamilton reconoció que como vieron que ya estaba la cosa totalmente perdida, que era imposible alcanzarlo, que no iban a ser capaces, pues jugársela a ver si había un safety car o alguna cosa de estas, alguna cosa rara, y aprovecharlo para adelantarlo de esa manera, ¿no? Sí, es decir, que eso del safety car es una milongaza, porque bueno, si sale un safety car aquí en Sakir, vamos, venga, va. Que mira, bueno, pero a ver Abu si me Dhabi... entiendes, pero demuestra el no rendirse, el decir, prefiero hacer el tonto, como parecía que es lo que hizo,
a una mínima posibilidad, aunque sea una apuesta. Es decir, yo a Hamilton lo sigo viendo peleón, lo sigo viendo con ganas de quedar primero, y confío en que en cuanto tenga 2 o 3 carreras sin ningún tipo de incidente, si soluciona sobre todo el tema de las salidas y consigue como mínimo que la diferencia no sea tan grande con Rosberg, de nada te sirve hacer la pole si después al final en la salida pierdes la posición. Yo creo que Hamilton, o sea, considero que Hamilton es mucho mejor piloto que Rosberg. Rosberg, desde luego, es un magnífico piloto, pero no está a la altura de Hamilton, me da la sensación, ni a la altura de Vettel, por ejemplo. Y en ese sentido, que ganase las últimas carreras Rosberg el año pasado tampoco es que, hombre, tiene, por supuesto que tiene su mérito, pero es decir, Hamilton ya tampoco se jugaba nada en las últimas carreras, con lo cual, ¿qué hubiera pasado si realmente necesitara la victoria a Hamilton? Pues no lo sabemos, son what ifs, pero vaya, a tu pregunta te diría eso, que yo confío en Hamilton, ¿eh? Bueno, sí, no sé si tenéis que algo más que añadir. Si no, yo creo que podríamos hacer un repaso a No, las simplemente clasificaciones. decir que a mí me ha extrañado mucho lo de Force India. Que incluso Sauber haya estado por delante de ellos, ya no solo un Manor, desde luego es preocupante para esta escudería, ¿eh? Sí, decepcionante. Puestos 15 y 16, o sea, muy decepcionante, y teniendo en cuenta que antes de que empezase la temporada, para mí Force India estaba casi detrás de Williams en esa apuesta. Después del final del año pasado, donde, joder, es que Sergio Pérez hizo un podio a final de año, ¿no? Ahora no me acuerdo del circuito, pero en Rusia, creo, ¿no? Sí, creo que fue Rusia. En la parte final del año pasado hicieron un podio, o sea, ostras, el coche pintaba muy bien, y este año es que un nuevo como Haas les ha pasado por encima, pero vamos. Bueno, es que Haas por poco más le pasa por encima hasta Red Bull, que hubo un momento dado de la carrera que Grosjean adelantó a a Ricardo sin ningún remordimiento. Bueno, pues como decía, vamos a hacer un repaso a la clasificación de pilotos y de constructores, empezando por la de pilotos, en la cual Nico Rosberg manda en primera posición con 50 puntos. Las 2 victorias pues lo ponen ahí arriba. Segundo es Lewis Hamilton con 33, tercero Daniel Ricciardo con 24, 18 tiene Kimi Räikkönen, que es cuarto, quinto Romain Grosjean con 18 puntos ya, sexto es Sebastian Vettel con 15, Felipe Massa es séptimo con 14, Max Verstappen es octavo con 9 puntos, Nico Hülkenberg noveno con 6 puntos, los mismos que Daniel Kvyat, que es décimo, y que Valtteri Bottas, que es un décimo. Con 2 puntos está Carlos Sainz, décimo segundo, y cierra la clasificación de los que han puntuado Stefan Van Dorn con 13 puntos. Luego vienen pues todos los que no han puntuado todavía en esta temporada. En cuanto a constructores, Mercedes en primera posición, muy destacado, con 83 puntos. Después estaría Ferrari con 33, Red Bull con 30 puntos es tercero, Williams es cuarto con 20 puntos, Haas es quinto con 18 puntos, sexto es Toro Rosso con 11, Force India séptimo con 6 y McLaren con un punto sería octavo. Luego vendría Renault, Sauber y Manor, que todavía no han puntuado. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más, algo que recordar o así. Y si no, pues podemos cerrar este episodio. Un apunte para la gente que ha podido seguir la retransmisión de Movistar Fórmula 1, algo que ya pasó ayer en clasificación, pero que la gente que lo ha visto y ha descubierto, es que yo tenía entendido que Movistar Fórmula 1 era un canal que sí tenía publicidad pero no tenía publicidad durante la retransmisión de los eventos en sí, tanto clasificación, carrera, libres, etcétera, etcétera. Entiendo que tiene que tener publicidad pues entre programas y tal, pues hasta lo compro, ¿no? Pero resulta que ayer ya pusieron publicidad a falta de minuto y medio para acabar la clasificación, que estaba todo el pescado vendido, ¿no? Pero cortaron, fueron a publicidad, metieron 5 anuncios, volvieron y hicieron como un falso directo, ¿no? Dijeron que estaban en directo, pero tú sabías que no, que aquello de directo nada, ¿no? Y aquí durante la carrera, creo que sobre la vuelta 5, una cosa así, y a falta de 5 vueltas,
hicieron un parón para emitir un anuncio, ¿no? Y esto sorprende porque se entiende que si estás viendo Movistar Fórmula 1 estás pagando un paquete inicial y después un extra para ver el canal en sí, ¿no? Y toda esta historia que nos vendió en su momento Movistar de que la Fórmula 1 como nunca lo habías visto, ¿vale? Que tiene multipantalla y todo esto. Ahora están empezando a meter publicidad, aunque fuera un anuncio y tal, pues, ¿qué despropósito es este, no? O sea, totalmente vergonzoso. Bueno, puedes coger y buscar otro canal o otra Claro, plataforma donde lo puedas ver. ya cuando anunciaron Pero en como... España no puedes. Claro, es que Ahí está. ya como anunciaron cómo se planteaban las retransmisiones este año con la narración desde Madrid, enviaban a unos al circuito, etcétera, ya dije, bueno, a ver, ¿esto qué es? Vamos a ver, esto es de segunda división y ya en Australia no se animaron a hacerlo, evidentemente eran otros horarios y tal, pero aquí ya, venga, anuncio. Ya, yo me quedé de piedra, yo lo estaba viendo y ya ayer ya me quedé en plan, ¿what? Pero ya hoy verlo en carrera o un anuncio al principio y otro al final y dices, pero se están riendo de mí, ¿no? Y imagino que la atención al cliente de Movistar estaría en ese momento específico bueno, Twitter estaba ardiendo, seguro. La poca gente que lo ve, pues ardiendo, ¿no? Y el 1004, imagino que dentro de la poca gente que lo ve, también hay quejándose, porque vamos a ver, lo estás pagando, o sea, ya se supone que la publicidad, pues eso, ya la estás pagando, ¿no? Yo, sinceramente, o sea, no soy nadie para aconsejar nada y menos a todos estos que imagino que habrán hecho sus números y verán lo que les conviene y lo que no. Pero nos están acostumbrando a verlo gratis. Es muy fácil a día de hoy conseguir que llegue a todo el mundo, que no haya que ser cliente de Movistar, que todos más o menos a día de hoy tenemos, o casi todos tenemos una compañía de cable, que muchos no nos vamos a cambiar de compañía de cable única y exclusivamente por la Fórmula 1, ya digo, única y exclusivamente por la Fórmula 1, yo no me voy a cambiar de operador de cable. Pagaría gustosamente los 10 euros que cuesta si lo tuviese, pero no puedo. Nos están acostumbrando a verlo gratis, a que nos busquemos las artimañas para conseguir verlo en directo, en HD y sin pagar. Ellos sabrán. Desde luego, ya lo hemos debatido más de una vez, el tema de los derechos de televisión, con la Fórmula 1 y con otros eventos. La verdad es que trae mucha cola. Lo que pasa es que, claro, la Fórmula 1, como en este caso solo lo tiene una compañía, es igual que con las motos, pues, a ver, dan bastante al tema del debate. Desde luego viendo esto, el próximo año Movistar sigue manteniendo los derechos de la Fórmula 1 exclusiva aquí en España, pero a partir de ahí, yo es que viendo esto, Movistar no renueva para seguir retransmitiendo la Fórmula 1, estoy por asegurarlo 100%, viendo estos movimientos, o sea, es que ya metiendo publicidad y tal, y no sé qué, lo de la narración en Madrid, y etcétera, 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 digo, aquí no renueva ni Dios, con lo cual en 2017 igual es que no hay nadie retransmitiéndolo. Pues es que me parece un timo, sinceramente. O sea, lo de cobrar y luego poner publicidad en el medio de la carrera, que es lo que dices tú, antes, después, pues mira, más o menos lo comprendes, más o menos. Pero que también sería discutible, pero bueno, oye, hay que amortizarlo. Pero es que durante la carrera, tener las santas narices, después de lo que se reían el año pasado de Antena 3, que ponía publicidad y que ellos no, y que patatín y que patatán, y a la primera de cambio, zasca. 2 anuncios. En Sí, fin, y además... Yo digo, y además... te quitan las ganas de pagar, o sea, pudiendo verlo gratis. En fin. Sí, y además el paquete motor de Movistar que incluye Fórmula 1 y motos, la diferencia la ves clarísimamente con las motos. Que en las motos no pasa todo esto.
Ahí ves publicidad antes de empezar las cosas. Durante el evento no ves ni un microsegundo de publicidad y está claro que... Y aparte van al circuito, no es que vayan al circuito 3 o 4, no, es que van al circuito, va un tráiler a Argentina, a China, a Japón, a todas partes de donde se disputa el Mundial de MotoGP, va un tráiler con el estudio que monta Movistar para cada evento, ¿no? Y a cada evento van como mínimo que ves tú como 7 personas. Después, detrás de esto, ya sabemos que debe haber 50 o por ahí, una cosa así. Está claro que Movistar está apostando por donde tiene más cuartos y que más crédito les da, que ahora mismo es las motos. Entre lo que pasó el año pasado, que tienen patrocinando a un equipo oficialmente, etcétera, pues está claro que están apostando por las motos y la Fórmula 1 están ahí. Si se pudieran deshacer de ella, yo creo que vamos, la echarían fuera de la parrilla, pero bueno, tienen que apechugar con el contrato. O que faciliten el acceso a esas imágenes a un precio razonable y a más gente. Sí, nos enteramos, hace 2 semanas nos enteramos de que al parecer Movistar le ofreció estos canales al resto de operadores, pero se los ofreció a mitad de temporada, sobre julio, una cosa así. Y los otros operadores dijeron que no les compensaba tener estos canales a mitad de temporada, pues esto, ya había empezado la temporada, había bueno, una historia, ¿no? Y que ellos querían, evidentemente, suponían que Movistar se los iba a ofrecer este año a principio de temporada y no. Se los va a volver a ofrecer al resto de operadores a mitad de temporada, con lo cual, pues, imagino que se repetirá la historia. Creo que era Vodafone que, bueno, había denunciado ante, Sí. creo que es ante competencia, que no pusieran a su disposición este tipo de contenidos. Sí, pero Bueno, pues desde luego... sí. Sí, Emma. No, que desde luego con lo de hoy yo me he quedado de piedra cuando vi la publicidad. Ya ayer ya me escamé, pero cuando hoy tal, ya vamos. Ya no dije nada. Sí, Porque... estamos hablando de un evento en directo en el cual pues dejan de emitirte el evento o te minimizan el evento para emitirte publicidad. La verdad es que con esto de que nos salvamos un poco porque la Fórmula 1, los derechos de la Fórmula 1 implican que tú no puedes sobreimprimir publicidad. Es como en el fútbol, que puedes poner un rótulo sobre el campo, por ejemplo, sobreimpresionada o en el césped, cosa que se hace pues en otros deportes, el fútbol, por ejemplo, eso se estila en retransmisiones, pero claro, aquí no lo puedes hacer por los derechos que has comprado, cómo los has comprado, y claro, nos vamos a ventanas supletorias, a publicidad, cortes, etcétera, etcétera. La verdad es que tal y como está el tema de los derechos se está haciendo un poco complicado entender la Fórmula 1. Pero bueno, es la cantinela que tenemos todos los años y que esperemos que, igual que la Fórmula 1 tiene que evolucionar, los derechos también lo hagan. Yo creo que sin más podemos cerrar entonces este podcast en el que hemos contado lo que ha pasado en el Gran Premio de Bahrein, en el que no hemos dado noticias, pero no ha habido noticias así destacables y que, bueno, pues dejaremos aquí este podcast pendientes, bueno, pues del previo del Gran Premio de China, que será el siguiente dentro de 2 semanas y que, bueno, pues contaremos ya la semana siguiente, una semana que viene, qué novedades hay para ese Gran Premio y las noticias que puedan surgir. Yo sin más, pues os dejo con mis compañeros que os recordarán las formas de contactar con nosotros y de seguirnos en las redes sociales. Y sin más, pues eso, os dejo en sus manos. Recordaros simplemente que desde Vox.es es el punto de referencia del podcast y que ahí pues, nos podéis encontrar. Un saludo y hasta el próximo episodio. Pues yo, como siempre, os recuerdo que Twitter nos podéis encontrar en @desdeboxes y en Facebook nos encontráis en facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y si nos queréis enviar algún comentario por email, por ejemplo, cómo os apañáis vosotros para ver la Fórmula 1 este año, lo podéis hacer a través del correo electrónico en desdeboxespodcast@gmail.com. También, si sois usuarios de Android, recordad que
en la tienda de Google Play encontraréis la aplicación a través de la cual podréis escuchar todos los episodios de Desde Boxes. Venga, la semana que viene previo de China, 7 días y ahí estaremos. Hasta luego.